La adolescencia comienza con un periodo llamado pubertad, que trae consigo una serie de cambios físicos que concluyen con la maduración de los órganos sexuales y la capacidad de reproducirse y relacionarse sexualmente. Cambios físicos de las mujeres en la adolescencia. Crecimiento de las mamas y ensanchamiento de caderas. Cambios en la vagina, el útero y los ovarios. Inicio de la menstruación y la fertilidad. Cambio en la forma pélvica y redistribución de la grasa corporal. Crecimiento de vello púbico y axilar. Aumento de estatura. Olor corporal fuerte y cambios en la piel y acné. Cambios físicos de los hombres en la adolescencia. Desarrollo de la musculatura. Crecimiento de los testículos y alargamiento del pene. Crecimiento del vello corporal. Púbico, axilar, bigote y barba. Aparecen las primeras erecciones y la primera eyaculación. Empiezan las eyaculaciones nocturnas, llamadas también poluciones. Crece en el cuello una protuberancia conocida como la manzana de Adán. Aumento de estatura, la voz cambia y se hace más gruesa. Y aumento de sudoración, olor corporal fuerte y acné. El área psicomotora. Se ocupa de favorecer el desarrollo global del niño y adolescente. Pone en interacción lo cognitivo, afectivo, social e intelectual a través de la vivencia del cuerpo y del movimiento en contexto de juego. El área cognitiva. Lo cognitivo es aquello que pertenece o que está relacionado al conocer. El desarrollo cognitivo significa el crecimiento de la capacidad que tiene un niño para pensar y razonar. Cada niño progresa a su propio ritmo respecto a la capacidad de pensar de una manera más compleja. ¿Qué es la etapa de las operaciones formales? La etapa de las operaciones formales es la última de las 4 etapas planteadas por el psicólogo suizo Jean Piaget en su teoría del desarrollo cognitivo, que comienza aproximadamente a partir de los 12 años y abarca hasta la adultez. Coincide con el inicio de la adolescencia y el inicio de la inserción en el mundo de la adultez. Durante esta etapa se tiene una visión más abstracta y un uso más lógico del pensamiento. También en esta etapa el individuo puede manejar el pensamiento hipotético deductivo, imaginándose todo tipo de escenarios sin necesidad de tener una representación gráfica. Así el adolescente podrá razonar sobre problemas más complejos. Dentro de las operaciones formales tenemos el razonamiento hipotético deductivo, resolución de problemas y pensamiento abstracto. Área social. Etapa en la cual se disminuye la influencia del grupo de pares, cuyos valores se hacen menos importantes a medida que el adolescente se siente más cómodo con sus propios principios e identidad. En el 91 Lute plantea que se va haciendo difícil distinguir entre adolescencia y juventud. Por ello, los autores más destacados en la materia no coinciden en su diferenciación, fases ni los procesos que sistematizan. Es así que la Organización Mundial de la Salud define la etapa de la adolescencia como un periodo vital que va de los 10 a 19 años. En esta etapa el joven va a pasar por un sinfín de cambios, tanto físicos como psicológicos y sociales, que conformarán el adulto que será en la posterioridad. Según Erik Erikson, uno de los padres de la psicología del desarrollo, el mayor obstáculo al que debe enfrentarse el establecimiento de una identidad. Aquí aparecen preguntas frecuentes como ¿quién soy? ¿Qué hago en la vida? ¿Hacia dónde voy? ¿O qué es lo que me hace diferente? Estas preguntas giran en torno al concepto de identidad, pero ¿qué es lo que más influencia a los niños a la hora de forjarla? Está la constancia. La identidad es un conjunto de rasgos constantes, es decir, que pueden apreciarse de la misma manera a lo largo del tiempo, si bien es posible al mismo tiempo apreciar sus cambios a largo plazo. La coherencia. Cuando decimos que la identidad de una persona es coherente, queremos decir que podemos predecir alguno de sus rasgos, o sea, alguna de sus reacciones ante determinadas situaciones, condiciones o estímulos. La adaptabilidad. Si bien la identidad de las personas es constante, en un momento determinado también cambian a lo largo del tiempo, y a medida que la experiencia de la vida va suprimiendo ciertas conductas e implementando otras. Carácter sociocultural. Esto nos quiere decir que la identidad de una persona también se define de acuerdo a las bases de las semejanzas o diferencias respecto a quienes comparten con nosotros en una comunidad y una cultura. El proceso de individuación para Carl Jung significa la realización de sí mismo y añade algo que no siempre se logra.
Lo plantea como una opción y explica que muchos prefieren renunciar a ser ellos mismos para alienarse a un rol conforme a una idea o a un favor de reconocimiento social. Se trata de un proceso que comienza poco a poco, en la niñez, y va desarrollándose a medida que la persona y el sistema al que pertenece van madurando. La formación de un núcleo coherente de identidad incluye el desarrollo de capacidades y funciones que nos permiten orientar y relacionar mejor con el entorno, con los padres y el resto de comunidad. Es así que nos referimos al proceso por el cual el adolescente comienza a percibirse como una persona independiente, creando su propia identidad con independencia a la de sus padres. El psicólogo psicoanalista Erik Erikson nos define la adolescencia como el periodo en que se produce la búsqueda de identidad. Esta define al individuo en toda su vida adulta. En etapas psicosociales encontramos identidad frente a confusión de identidad. Esta se presenta en los primeros años de la edad adulta temprana. Comprende el periodo de la adolescencia. El adolescente desarrolla un sentido coherente del yo, incluyendo el papel que juega en la sociedad. Estos deben establecer y organizar sus habilidades, necesidades e intereses y deseos de forma que se puedan expresar socialmente. La naturaleza caótica del adolescente se debe a su conflicto de identidad. El razonamiento hipotético deductivo es un modelo y método científico. Eso está conformado por 4 pasos. 1. Identificar la existencia de un problema, formular la hipótesis del problema, deducción de posibles consecuencias y la verificación de la hipótesis. Este pensamiento se desarrolló en lo científico, pero más se da en lo cotidiano. Es la capacidad que nos da para resolver diversos tipos de problemas que se nos presentan. Sin embargo, esto se da en la adolescencia. Un ejemplo podría ser cuando está lloviznando. Bueno, un adolescente sabe que tiene que ir puesta la casaca o llevar un paraguas, pero si lo comparamos con un niño, es obvio que el niño va a querer salir a la calle, mojarse, saltar en los charcos y podría enfermarse. Eso podría ser un ejemplo de razonamiento hipotético deductivo. Área emocional y de personalidad. Esta área abarca todos los cambios emocionales y psicológicos del adolescente, desde su manera de desenvolverse en la sociedad hasta su manera de filosofar ante situaciones y dificultades. Teorías de Erikson. Según la teoría de Erikson, la tarea primordial de la etapa de la adolescencia es lograr la identidad del yo y evitar la confusión de roles. La identidad del yo significa saber quiénes somos y cómo encajamos en el resto de la sociedad. Conflictos. Los trastornos emocionales surgen habitualmente durante la adolescencia. Además de la depresión o la ansiedad, los adolescentes con trastornos emocionales también pueden experimentar reacciones excesivas de irritabilidad, frustración o enojo. La adolescencia es una etapa de la vida fundamental en el desarrollo personal, moral y social. Por ello, es importante promover este proceso en los adolescentes, que poco a poco les dotará de autonomía para empezar a dirigir su vida. Como se sabe, el lenguaje es la base de la comunicación del ser humano. Ello posibilitará la riqueza comunicativa, dado que está enmarcado dentro del proceso de evolución de las personas. No se debe olvidar prestar atención en las distintas etapas, siendo la adolescencia la etapa clave para el desarrollo humano. El desarrollo del lenguaje en la adolescencia gana gran complejidad, ya que se produce el dominio de estructuras sintácticas, lo que hace que construya frases más largas y complejas. Comienzan a comprender lo abstracto, lo que dota al lenguaje de mayores posibilidades, debido a que adquieren una mayor conciencia de que las palabras son símbolos dotados de significados. Empiezan a entender determinadas sutilezas del lenguaje que antes no podían comprender. Es importante procurar estimular las capacidades lingüísticas de expresión y comunicación en los adolescentes. También se sabe que la utilización de un lenguaje propio y distintivo en los adolescentes es una realidad asociada a su edad. En este caso me refiero a las jergas, ya que es una muestra de identidad y rebeldía, pero no es de todo malo, siempre y cuando sepan utilizarlo en el momento adecuado. Pero se harán la pregunta, ¿dónde han aprendido a hablar así? ¿Será alguna rara enfermedad? ¿Necesitarán algún tratamiento o terapia intensiva para que se les pase? Claramente nada de eso, ya que si uno se pone a analizar, todas las personas utilizan los mismos términos o jergas propios de unos adolescentes. Por lo tanto, la utilización de la jerga juvenil es un intento de poder diferenciarse de otros grupos, crearse una identidad propia y poder distanciarse de normas o reglas impuestas socialmente. Formas de comunicación en los púberes y los adolescentes. Va a depender mucho del origen y la manera que se esté relacionando de acuerdo a su entorno primario. También va a depender la comunicación entre sus familiares, ya que la personalidad del joven se va formando.
Existe otra forma de comunicarse en el seudónimo, ya que es sin expresarse a críticas a través de conversaciones y fotos en chats o en los correos electrónicos. También podríamos hablar de los adolescentes en la calle. A ellos los vamos a identificar en 4 formas: los pichacoes, los exploradores urbanos, el parkour, los flash modes o multitud relámpago. Ellos tratan de expresar su forma de comunicarse en la sociedad mediante dibujos, escrituras, también mediante deambular en las calles a cualquier hora y también desplazarse por la ciudad con su cuerpo como un medio de protección contra los obstáculos que buscan la superación personal. A todo ello podríamos hablar también los estilos de comunicación, que es el pasivo o inhibido, agresivo y asertivo. En el agresivo podríamos identificar al adolescente mediante su expresión facial. Ese es en el ejemplo no verbal, y en el ejemplo paraverbales en volumen de voz muy elevado. Todo ello va a depender en el desarrollo del lenguaje que se esté dando, ya sea un factor fundamental para que la persona se pueda desarrollar plenamente. En conclusión, la pubertad y la adolescencia son etapas de la vida en las cuales tienen cambios físicos y psicológicos que permiten que los adolescentes busquen y den con su identidad. Shutterstock.